¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo espacio conocido como Estudios EDH. Estamos muy contentos en abrir este espacio para poder seguir conociendo de la palabra de Dios, así que te animamos a sacar tu cuaderno de apuntes, tu Biblia y a aprender junto a nosotros este tema que vamos a estar tratando. Así que este mes vamos a estar viendo acerca de la identidad junto con la pastora Pamela McLean. Buenas tardes, pastora, ¿cómo está? Qué gusto poder verle y poder compartir este taller juntas, este estudio bíblico acerca de la identidad. Hola Adrianita, ¿cómo estás? Yo también muy contenta de poder tomar este tiempo para estudiar juntas. Así es, y esta lección de este primer tema lo que vamos a estar viendo es acerca de qué es la identidad. Sabemos que en el mundo se habla mucho acerca de la identidad, pero queremos saber a la luz de la palabra de Dios qué es lo que significa tener una identidad. ¿Qué es la identidad, pastora? Sí, así es. Entonces nos vamos de lleno. Sí, como bien tú dices, Adri, la identidad es un tema importante para nosotros como creyentes y también hoy es un tema que está muy hablándose mucho, está ahí en medio del acontecer, de lo que está pasando en verdad en el mundo a cada momento, cada vez más, la identidad. Entonces, como tú dices, qué importante es saber qué es la identidad y tenemos que verlo. Para empezar, tengo unas definiciones que las voy a leer, las tengo acá. Dice que identidad es ser una persona o cosa en concreto y no otra. Son definiciones naturales, ya no de la palabra. Ser una persona en concreto o una persona o cosa en concreto y no otra, ¿sí? Es, eh, hay otra definición que dice, es un conjunto de rasgos o características de una persona o cosa que permiten distinguirla de otras, ¿ya? Entonces vamos viendo que en verdad la identidad es lo que nosotros utilizamos esta palabra para decir me identifico con esto, puedo empatizar con lo que tú sientes porque me identifico. La identidad es una palabra que utilizamos en nuestra vida cotidiana. Aquí hay otra definición que dice que es un conjunto de rasgos o características sociales, culturales, propias de una colectividad que la definen y distinguen de otra. Entonces, la identidad también es algo que no solamente me define, sino que también me distingue de otra persona. Me identifico y las personas en general nos podemos identificar con una serie de cosas en el ámbito natural, mi nacionalidad, mis gustos musicales, mi forma de vestir, mi forma de interactuar. Puedo identificarme como una persona muy sociable o puedo identificarme como una persona eh, que le gusta más estar solo. Hay muchas cosas con las cuales nos podemos identificar en el ámbito natural. Hay otra definición que dice, es el conjunto de datos o informaciones que definen oficialmente a una persona y permiten distinguirla de otra. Estas cuatro definiciones que yo acabo de leer, que son definiciones naturales, como digo, no son bíblicas, pero nos hablan de qué significa la palabra identidad en sí, que es distinguir a una persona de otra por sus características o sus rasgos. Entonces, nosotros como seres humanos tenemos, voy a decirlo así, la necesidad de identificarnos con algo. Siempre vamos a estar buscando algo, algo que nos identifique y que nos defina, ¿sí? Como yo decía, gustos. Algún gusto en comida es algo que me identifica. La gente sabe que a mí me encanta comer esta cosa. Entonces, cuando alguien ve ese plato de comida, me asocia con eso porque saben que a mí me gusta. Entonces, tenemos esa necesidad de sentirnos que nos identificamos con algo. Y yo creo que esta necesidad que todos nosotros tenemos es divina porque Dios nos creó de esta manera, con este deseo de ser parte de algo, de identificarnos con algo. Entonces, no es algo malo. Sí creo que el sistema del mundo busca el que nos podamos identificar con cosas que nos distraen de lo verdadero,
y muchas veces como creyentes nos podemos desenfocar de esto, de lo esencial, que lo vamos a seguir viendo más adelante, que es poder identificarnos con la verdad de Cristo. Entonces, hay muchos rasgos que nosotros podemos comenzar a tomar como nuestros, que pueden ir por sobre muchas veces la palabra, y es ahí en donde podemos perder un poquito el equilibrio, perder un poquito el norte, y de hecho perder la identidad finalmente. Estaba pensando y tenía eso en mi corazón. Ujú. Podemos hablar entonces de que podemos tener la identidad en el lugar equivocado o en un lugar erróneo. Ujú. Es decir, el mundo nos puede engañar, el sistema de este mundo nos puede llegar a ese punto en donde nosotros nos identificamos con algo que realmente, primero, no nos da identidad, es decir, no provee eso que estamos buscando, y segundo, nos puede llevar a identificarnos erróneamente con algo que realmente no somos. Así es, así es. Así como tú dices, puede llegar a identificarnos con algo que realmente no somos, y nosotros podemos llegar a creer esa mentira que Wow. indirectamente nos hace sentir que somos algo que realmente no somos. Eh, o que nos gusta algo que realmente no nos No nos gusta, gusta. por ese anhelo de encajar en algo, de ser parte de algo, con ese anhelo de, bueno, tengo que formar parte de este mundo, entonces tengo que identificarme con algo para poder tener un grupo afín. Entonces, hay hartas cosas ahí que podríamos hablar sobre la identidad. No sé si quisieras que hablemos un poco sobre todo las cosas que nos pueden identificar erróneamente, o quieres que vayamos de lleno a cuál es nuestra identidad, Podemos cuál hablar de debiera cuál es ser nuestra nuestra identidad. identidad, ¿no? Porque alguna vez el pastor Aldo justamente Sí. hablaba, ¿no? Y el pastor Aldo también, junto con la pastora Pame, son esposos, son misioneros ahora en Estados Unidos, los fundadores de la Escuela de Hechos. Y él decía, ¿no? Que para estudiar en un banco un billete falso, ¿no? Te dan el billete falso y te Sí. dicen, mira, esto es cuando es el billete falso, si no estudian el verdadero. Entonces saben tanto el billete verdadero, y creo que con identidad es lo mismo, ¿no? Podemos saber Sí, quiénes realmente somos para saber quiénes no somos. exacto, exacto. Yo estoy de acuerdo contigo, Adrianita, porque como este ejemplo de los billetes, tenemos que llegar a estar tan relacionados con realmente quién somos, que las otras cosas simplemente no vamos a tener la necesidad de identificarnos de otra manera o con otra cosa, porque estamos realmente identificados, obviamente, o relacionados con la realidad de quién somos. Entonces no vamos a tener la necesidad. Entonces me parece bien. Mira, yo estaba pensando cómo verlo o cómo ponerlo aquí para que todos lo podamos entender. Y, y está porque creo que Pablo hace un maravilloso trabajo en el Nuevo Pacto, hablando sobre identidad de muchas formas, en muchos casos, pero creo que una cosa es decir y otra cosa es hacer. Y ver a Pablo realmente cómo él se identifica más, y más adelante podemos verlo también, eh, las maneras en que Pablo se presenta. Como te decía al principio, cuando nosotros nos podemos identificar con un equipo, nos identifica una música, nos identifica un grupo de personas, nos identifica una edad, nos identifica un sector social, nos identifica la política, yo no sé, cualquier cosa puede intentar suplir esta necesidad de identidad. Eh, pero, pero cuando decidimos tomar eso, nosotros empezamos a, a hablar de eso. Hola, soy María, Wow. represento a tal país, en mi país esto funciona así. Entonces, hablamos de eso porque es lo que nos identifica. Soy Pamela, entonces me gusta tal equipo de fútbol, o soy fan de tal cosa. Es la manera en la cual nosotros nos podemos expresar quién somos. Cuando alguien te pregunta, Adrianita, tú cuéntame de ti. Entonces, ahí sale, realmente aflora qué es lo que realmente tú piensas de ti. Porque si tú dices, bueno, yo soy Adrianita y me encanta comer esto, entonces eres una persona que disfruta comer. Podemos deducir mucho cuando nosotros decimos quién somos. Entonces, es por eso que
me encanta cómo estudiarlo de esta manera, que realmente para mí es una nueva manera de descubrir a Pablo con respecto a la identidad, mientras estudiaba para este tema, cómo él se presenta cada vez. Entonces, vamos a ir a Romanos 1, y la carta de Romanos, Pablo no conoce a estas personas, no conoce Roma, todavía no va a estos romanos. Entonces Pablo se está presentando a personas desconocidas. Pablo podría haber dicho muchas cosas de él, que vemos en otras cartas, de su vida, de logros que él había tenido, de quién él era, de quién él fue en su momento, cosas buenas y malas que hizo, bajo quien se instruyó, que lo vemos en otros lugares, como digo. Pero aquí lo primero que Pablo dice en Romanos 1:1, dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Es su primera manera de identificarse. Yo soy un siervo de Jesucristo. No dice, porque de verdad Pablo tenía muchas cosas que lanzar en ese currículum, que podrían haber sido como, wow, me gusta este Pablo, invitémoslo, porque Pablo lo que quería, y el propósito de esta carta de Romanos, era ir a Roma y conocer a estas personas. Era un deseo, un anhelo grande en su corazón. Él siempre dijo, anhelo ir a Roma y no he podido ir y deseo estar con ustedes y quiero ir, yo sé que debo ir. Entonces, había un anhelo muy grande. Entonces Pablo podía humanamente tener la intencionalidad de decir, bueno, yo les voy a decir todo lo que sé hacer, soy bueno para esto, también tengo experiencia en esto otro, para que ellos quieran que yo vaya y me ayuden a ir. Pero Pablo dijo, soy Pablo y soy siervo de Jesucristo. No dijo, soy apóstol, vi al Señor. No, dijo, soy siervo de Jesucristo. Y dice, es impresionante, me encanta. Dice, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Estoy separado para esto. Pablo podría decir, yo soy súper bueno haciendo carpas, entonces cuando yo tengo una necesidad económica, hago carpas y las vendo, entonces no se preocupen por eso, yo me puedo mantener, sé vivir con mucho, sé vivir con poco. Pablo dice, estoy apartado para el evangelio. No le agrega nada más. Y me encanta porque realmente puedes ver cuál es su verdadera identidad. Porque humanamente, y me voy a detener aquí, humanamente las cosas naturales nos pueden humanamente ayudar a conseguir cosas humanamente. Lo que hago, mi experiencia, a qué me he dedicado. Y nosotros nos podemos humanamente abrir puertas a través de lanzar un currículum. Humanamente es así como funciona el sistema del mundo. Para eso tienes un currículum, porque ahí tienes que poner todo lo que sabes hacer. Ahí pones toda la carne a la parrilla para que la otra persona decida si realmente vale la pena que tú trabajes con ellos o no. Y me encanta cómo Pablo confía plenamente en decir, soy un siervo de Jesucristo. Eso, no sé cómo... Estaba meditando bastante mientras tú hablabas en cómo él se nota que construye su identidad en base a lo que Jesucristo hizo por él, ¿no? No trató de buscar un título, de buscar algo externo que le definiese, sino algo que sea realmente fijo, que como dice Jesús, ¿no? El hombre sabio construye su casa sobre la roca y él comienza a construir su identidad en base a lo que Jesús hizo por él. Y me impresiona mucho por lo que tú decías, ¿no? Él pudo haber dicho, yo tuve un sueño de parte del Señor, soy apóstol enviado de parte de los demás, porque tenía un currículum grande. Sin embargo, él decide decir, siervo de Jesucristo. Es bastante inspirador en el sentido en el que nosotros podemos hacer lo mismo, ¿no? Tratar de no buscar una identidad en las cosas externas que nos definan, sino encontrar nuestra definición en Jesucristo. Sí, es tan sincero y es tan lamentablemente raro encontrar hoy en día personas que no se lancen el currículum completo para que tú los aceptes, porque finalmente el sentido ahí es
para que tú me aceptes, yo te voy a decir todo lo bueno que sé hacer, todas las cosas que te pueden gustar de mí. Y finalmente dentro de eso hay inseguridad. Hay inseguridad de que tengo que demostrarte todas las cosas buenas que puedo llegar a hacer, incluso inflar un poquito unas por aquí y por allá, para poder encajar. Wow. Entonces, me encanta que Pablo lo diga así, porque él no está buscando una puerta abierta por su habilidad. Entonces, lo vemos a Pablo predicándolo y enseñándolo a través de las cartas, pero su manera de presentarse es tan poderoso verlo en acción. Es tan poderoso y no sé si vienen a tu corazón, Adrianita, más versículos en donde vemos a Pablo decir, soy esto, soy esto, soy esto, y todo esto lo tomo por basura, Sí. porque para mí lo más importante es Cristo, y un montón de versículos que vienen, ¿cierto?, acompañar esta verdad de que realmente Pablo era algo que vivía, él sabía cuál era su identidad, él no estaba tratando de ser alguien más, él no estaba tratando de sacar provecho de cosas que pueden añadir a su currículum para ser aceptado por otros, sino depender completamente de Jesús y decir, hola, soy Pablo, y yo, al decir soy siervo, estoy diciendo soy esclavo. Este es mi trabajo, esto es lo que yo soy un esclavo, yo hago todo lo que Dios me diga porque ese es mi trabajo, y me llamo Pablo. Qué Me impresionante encanta su porque también sencillez. sí, exactamente. Es lo que decía, yo estaba pensando en esta parte de la autoestima, ¿no? De cómo a veces nosotros buscamos Mm. cosas externas y justamente creo que es una de las razones por las que el Señor puso en nuestro corazón hacer este taller de la identidad, porque a veces buscamos cosas afuera que nos definan y no Mm. sabemos qué realmente es una identidad. Yo creo que nadie se ha parado a decir, a ver, ¿qué es una identidad? ¿Qué me identifica? ¿Quién realmente soy yo? Pero Pablo encuentra quién es realmente él en Jesucristo. Y mientras tú estás hablando, realmente uno puede pasar, y de hecho he pasado en Romanos 1:1 y lees Pablo, siervo de Jesucristo, y sigues de largo. Pero Claro. tiene gran contenido esa palabra. Sí, es mucho. Y mira, solo leímos el 1:1. En el 2 dice, apartado para el Evangelio de Dios, decía el final del 1. El 2, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Y sigue hablando, y él solamente dijo, me llamo Pablo y soy siervo de Jesús, y este es el Señor, y esto es lo que el Señor, o sea, ya él desapareció de escena en su Wow. presentación. Pablo desapareció de escena porque la tendencia humana es decir, hola, soy Pamela, yo soy buena para cantar y tengo tal registro vocal, y también tengo mucha experiencia en esto y puedo hablar un poquito en inglés, y también tengo tanta experiencia trabajando con grupos, y también hago muchos viajes misioneros, y lanzar un currículum ay, una vez hice tal cosa, entonces lo voy a meter ahí también, tengo experiencia en esto, y esta soy yo. Y ya, dime, Pamela, después de una hora diciéndome lo buena que eres para todo, ¿quién es Jesús? Eso es lo que me interesa saber, porque el Salvador aquí no es Pablo. Y me encanta que Pablo empieza, nombra, hola, soy Pablo, soy apóstol de Jesús, y Jesús esto, y Jesús, y Jesús, y Jesús, y esta es su obra, y esto es lo que él hizo, y esto es lo que él quiere, y sigue hablando de Jesús, y él es como que si sus palabras están hablando, yo lo veo así, y él empieza como a salir de escena y solamente queda lo que el mensaje, y él se va así en puntillas y sale de escena, porque el mensaje es el importante, porque las puertas para Pablo se abrieron de maneras no naturales para él. Él podía haberse hecho un camino, pero él no se hizo un camino. Fue Dios quien fue abriendo las puertas, y finalmente llega a Roma por una razón completamente diferente a la que él a lo mejor hubiera pensado, eh, pero no es a través de algo que él hizo, de un camino que él hizo. Entonces, me encanta que se pone a hablar de él, de Jesucristo, del que verdaderamente tiene que ser importante en esta carta desde el 1:1, porque solamente dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol
apartado para el Evangelio de Dios, que había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Y podríamos seguir leyendo todo Romanos y darnos cuenta que el centro de Jesucristo no es Pablo. Entonces podemos ver la identidad de Pablo al solamente hacerle un par de preguntas. ¿Quién eres tú, Pablo? Cuéntame de ti. Y Pablo desaparece de escena completamente y resalta en dónde está su identidad, resalta completamente en dónde está su esperanza, en dónde está su fe, sin que él tenga que decir las cosas que podría decir. Entonces me gusta mucho que sea así. Y también tengo una pregunta, porque en este punto, ¿cierto? Tú ya nos has explicado qué es la identidad, la diferencia entre saber, por ejemplo, como Pablo, una persona que tiene identidad, pero creo que también la gente que a lo mejor nos puede estar viendo ya ahora, en este punto pueden decir, creo que tengo identidad, pero a lo mejor tengo una equivocada, o no la tengo definitivamente. Y sabemos, ¿no?, que la palabra dice que no vamos en condenación a acercarnos al Padre. El Señor no nos condena si nosotros nos hemos identificado antes con algo que no sea Jesucristo. Claro. Pero en este punto, ¿cómo nosotros hacemos esto a Pablo, como Pablo, que se identificó con Jesucristo, ¿cierto? ¿Cómo podemos hacer sin ese sentimiento de culpa o de descubrir, creo que no he tenido la identidad adecuada? Es algo que podemos ver tan claramente, y a mí me encanta verlo desde Efesios, porque creo que Efesios es el libro de la identidad para mí y del propósito. Y en Efesios 1, nuevamente Pablo dice 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Y voy a retroceder también a otro saludo de Pablo, ya que estamos viendo todos los saludos de Pablo. Primera de Corintios 1:1 dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y al hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, aquí Pablo nuevamente se presenta. Ahora los corintios ya lo conocían, ya sabían quién era Pablo, pero esta es la manera que tienen de saludarlos. Les dice, soy yo, soy Pablo, también con este otro hermano Sóstenes, y él a la iglesia de Corinto, y tenemos que ver que la iglesia de Corinto era una iglesia que más adelante en primera y en segunda de Corintios, Pablo se dedica ¿cómo voy a decir?, a corregir muchas malas prácticas que habían en la iglesia de Corinto. Entonces Pablo venía no a decirles lo han hecho perfecto, los felicito, sino que Pablo les estaba escribiendo para decirles todas estas cosas tienen que cambiar porque no tienen que ver con su identidad, están identificándose con lo contrario, ya que estamos hablando de identidad. Pero Pablo no empieza a decirle, ustedes que se han portado pésimo y que lo han hecho tan mal, deberían estar avergonzados, y ahora voy a empezar punto 1, ahí a hablarles, como se dice allá en Ecuador. Pero él les habla de quién son. Entonces, la manera correcta de poder, desde el punto de vista de Pablo, del líder, hacia las personas a las que está liderando, es corregir en amor, es corregir diciéndote quién eres, diciéndoles a los santificados en Cristo Jesús. Realmente para Pablo era por fe llamarles a los corintios santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que invocan el nombre del Señor, porque realmente lo que menos estaban haciendo es actuar como santos, como santificados, porque estaban actuando como el mundo. Pero Pablo no los habla así, no los llama de esa manera, los llama santos. Entonces, por un lado, como digo, esa es la manera correcta la cual, porque lo natural sería de que
si veo a una persona que está haciendo algo mal, yo la manera que tengo de identificarlo es como una persona que lo hizo mal. Te equivocaste, lo hiciste mal. Entonces, esa es la manera en la cual yo te identifico. Y eso es lo que yo digo de ti. Entonces, muchas veces también caemos en esto, caemos en decir, en nosotros tildar a la gente y ponerles, como dice mi mamá, un letrero a la persona en la frente. Entonces, identificamos a otros de estas formas y esas personas lamentablemente están llenos de letreros que la gente les pone. Eres impuntual, eres mentiroso, eres eh, distintas cosas que nos pueden identificar. Entonces nosotros también a veces tomamos esas cosas que la gente habla de nosotros y nos apropiamos de ellas, que no debiéramos, ¿cierto? Entonces, pero volviendo a tu pregunta, Adri, en Efesios es en donde encontramos identidad. Para mí, y yo creo que también lo podemos ir viendo más adelante en las siguientes clases que tengamos, eh, a profundidad, pero vamos a poder ir viendo qué es lo que Cristo dice de nosotros como nueva criatura. No como individuo, bueno, esto es lo que Dios dice de Adri, porque Adri siempre está en la iglesia, porque Adri siempre está orando, porque Adri ha sido una persona que ha hecho las cosas bien. Pero esto no aplica para Pamela, porque Pamela no va mucho a la iglesia y Pamela se equivocaron algunas, entonces aplica solo para Adri. No funciona de esta manera, esto es para hijos de Dios. Amén. Entonces, cuando nosotros aprendemos a identificarnos con estas cosas, a comer de ahí, a servirnos esto y a alimentarnos de esta verdad, vamos a poder tener la capacidad de decir, esto es lo que soy. Y por lo tanto, si esto es lo que soy, esto es el fruto que doy. Porque el árbol de manzanas no está confundido. No está confundido. ¿Qué pasa si me sale una naranja? Y no me di cuenta. ¿Y qué pasa si nunca me salen manzanas y me salen peras y frutillas? El árbol sabe quién es y el árbol sabe cuál es el fruto que da. Hay seguridad en él. Entonces, por eso es tan importante tener una identidad, identificarnos con lo verdadero. Para poder identificarnos con esto, necesitamos conocer a nuestro Creador, conocer cómo es Él, porque como es Él, así somos nosotros. Entonces, al ir conociéndolo a Él, nos podemos identificar con nuestra verdadera identidad. Justo lo que tú hablabas de los letreros, ¿no? Incluso nosotros mismos, y por eso era la pregunta que hacía, porque a veces nosotros mismos nos ponemos letreros de no, no soy tan bueno, o incluso hemos tomado esas opiniones de los demás para crear nuestro propio letrero. No, no soy tan bueno, no soy tan justo, no soy tan inteligente, no soy tan capaz, no soy tan bueno. Hay gente con la que he hablado alrededor de mi vida y me han dicho, sabes que yo pienso que no soy una buena persona, y realmente me impacto, ¿no? Porque es impresionante cómo ver que a veces nosotros no nos identificamos con lo que Dios ha hecho sobre nosotros. En mi caso personal, llegué al Señor y no tenía esta identidad a lo mejor bien formada, pero cuando comencé a crecer y conocer a Jesucristo, me fui dando cuenta que algunas cosas que creía estaban erróneas. Entonces, con respecto a la identidad, creo que nosotros mismos, si en este punto nos hemos identificado y decir, tengo un mal letrero, estoy creyendo mal de mí porque no es lo que Dios cree de mí, creo que es necesario sacar ese letrero y aprender esta parte, ¿no? De qué es identidad y qué realmente en dónde puedo poner esa identidad. Y también para quienes nos están viendo, tenemos ya esta herramienta muy útil que tú nos comentabas, pastora, de leer el libro de Efesios, ¿no? El libro de la identidad. Si tú tienes desesperación por conocer quién eres y cómo identificarte, creo que el libro de Efesios es una buena herramienta para eso. Sí, definitivamente. Como tú dices, Adri, mientras hablabas pensaba en esto, porque tú dijiste, en tu caso no tenía esta identidad, tenía letreros a lo mejor que la gente me puso, o que uno mismo puedes caer en cualquiera de los dos, o tú mismo te crees estas mentiras de que no eres bueno, de que no sabes, de que no puedes, de que no lo logras, que es un extremo, y por el otro lado,
sale esta como sobreidentidad, como sobreactuada identidad en donde yo sí puedo, yo lo voy a hacer y yo lo voy a lograr. Entonces, si me dijeron que yo no soy bueno para esto, yo les voy a demostrar que sí soy bueno para esto. Entonces, ambos están mal, porque es como Pablo no está diciendo soy malo, soy pésimo y no sé hacer nada bien, y tampoco está diciendo soy lo máximo. Él está diciendo yo no importo. Wow. Porque estoy identificado, o sea, da lo mismo si yo soy bueno o soy malo para algo. Y si tú, y en verdad es tan bueno poder tener esto claro, porque la gente vive mucho de lo que piensan los demás. Yo creo que es una lucha constante para todos, de una u otra forma, en un más alto o más bajo nivel, en nuestra propia vida a veces es más y en otros momentos tal vez ya lo tenemos más calmado esto, pero el vivir por las apariencias o porque el otro piensa es un peso que no fuimos creados para llevar. Amén. Entonces, las personas están constantemente tratando de demostrar algo o en el otro lado, como decía, o tratando o simplemente aceptando que son nadie y que no pueden y que son pésimos y viviendo así, no sé hacer nada, no soy bueno para nada, no puedo, no lo logro, nunca voy a salir adelante, o intentando demostrarle al mundo que sí puedes y que sí eres alguien. Y hacer esto es extenuante, Wow. no es vivir, creo que no es vivir, entonces nuestro trabajo debe ser no me importa lo que piensen, no en el sentido de voy a hacer estupideces porque me da lo mismo lo que la gente piense, sino no tengo que demostrarle las cosas a nadie porque mi relación es con el Señor. Entonces es el Señor el que me da las fuerzas, el que me da la gracia para poder hacer las cosas bien en donde Él sea la estrella y yo salgo de escena, porque lo importante aquí es Él. Amén. Me Hay quedo con tantas esa cosas que frase que tú podríamos dijiste. decir. Sí, Sí. amén. Pero me quedo con esa frase que tú dijiste, ¿no? El tratar de impresionar a los demás o crear una identidad, tener una identidad para impresionar a los demás es un peso con el que no fuimos creados, para el cual no Sí. fuimos creados. Y creo que tiene mucho que ver, ¿no? También mientras tú hablabas en esta parte del autoestima, que en Uh-huh. realidad yo le pondría una raya y le pondría Cristo estima, porque creo que por muchos años estuve tratando de buscar una autoestima y decir, voy a tratar de buscar una identidad y de quién soy realmente, como tú decías, Claro. personalmente me pasó, cuando un día entendí y tuve esa revelación de creo que es no una autoestima, un Adriana estima, sino un Cristo estima. Mientras yo voy estimando lo que Jesús hizo por mí, lo que Él ha hecho por mí, veo también esa Exacto. transformación en mi vida y voy viendo que esos letreros se quitan. Pero como tú decías, ¿no? También es un proceso de sacar, de descansar en Él, de no tratar de impresionar a los demás, de no tratar de hacer alguien que no somos, sino ser esas personas que Dios nos creó para ser como el apóstol Pablo. Así es, definitivamente. Creo que es liberador para todos. Amén. Creo que todos de cierta manera no lo hemos alcanzado. Todos podemos tener siempre la tentación de caer como tú dices, realmente utilizar lo que es la autoestima y no la Cristoestima. Y de una u otra forma apoyarnos en nosotros mismos. En un momento o en otro vamos a tener la tentación a hacerlo. Y es para todos, creo que es necesario depender de él 100% y creo que Pablo es el maestro en este tema para apoyarnos en lo que significa depender completamente del Señor. Amén. Y creo que con esto ya vamos cerrando esta primera lección en este estudio acerca de la identidad. Así que en pantalla van a estar apareciendo nuestras redes sociales para que te invitamos, para que veas programas antiguos que tenemos acerca de la palabra de Dios y sigas aprendiendo junto con nosotros también. Y también recuerda leer ya este libro de Efesios que la pastora nos ha dado, Sí. esta gran herramienta, nos ha contado acerca del libro de la identidad. Y no sé, pastora, si te gustaría para terminar esta lección del día de hoy, orar junto con nosotros por todas estas personas que están descubriendo qué es la identidad. Claro que sí. Vamos a orar.
Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos enseñas, tú eres el que nos enseña todas las cosas, Señor, y durante estas sesiones, Señor, que vamos a estar teniendo sobre identidad, vamos a poder ir descubriendo tu corazón, Señor, acerca de saber quién somos, para dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos y qué es lo que tenemos en ti, Señor. Yo oro, Padre, que sea tu Espíritu Santo trayendo revelación a cada uno de nuestros corazones, Señor, que tú abras los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver, entender y saber cuál es tu obra completa en nuestras vidas, Señor, para poder llegar a experimentarlo, a vivirlo, a caminarlo cada día, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias por cada una de las personas que está mirando esto, que verá grabado la repetición, yo no sé. Y tú sabes, Señor, el alcance que podemos llegar a tener. La idea es llegar a las personas que necesitan escucharlo. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Así es, y de esta forma cerramos nuestra primera lección en este estudio acerca de la identidad. Te invitamos a la siguiente semana que nos acompañes y sigas viendo toda esta serie de videos que de seguro van a ser de edificación para ti. Un abrazo para ti, nos vemos la próxima ocasión. Chao, Adrianita. Chao a todos. Chao, Gracias. pastora.